La sección española de Radio Taiwán Internacional les presenta un programa mensual con la información, el entretenimiento y la cultura de Taiwán. En colaboración con emisoras amigas de Centro y Sudamérica, cruzamos el Pacífico y llegamos a sus hogares. En nuestra cita mensual les acercamos las culturas china, taiwanesa, hakka y aborígenes constituyentes de la sociedad multifacética taiwanesa. Nuestra programación habitual en español puede sintonizarse diariamente a través de la onda corta o mediante nuestra página web. Si desea obtener más información de Radio Taiwán Internacional, puede escribirnos a la siguiente dirección postal: P.O. Box 123-199, Taipei 11199, Taiwán, República de China. O si lo prefieren, pueden visitar nuestra página web en www.rti.org.tw. Plaza Pública. Un programa que les llevará la actualidad política y económica de Taiwán directamente a sus aparatos de radio. Debates, análisis, situación nacional e internacional, comercio, elecciones. Todas las noticias sobre el mundo político cada semana en RTI con Iker Izquierdo. Plaza Pública. Queridos oyentes de Radio Taiwán Internacional, bienvenidos a una nueva edición de Plaza Pública. Les habla Iker Izquierdo, el director habitual de este programa, y en esta edición, y quizás en alguna otra, vamos a hablar de cuestiones de salud y alimentación en Taiwán, tal y como se vienen dirigiendo pues desde las autoridades públicas. Algo que no suele ser habitual en este programa de Plaza Pública, donde nos dedicamos a cuestiones políticas y económicas o de relaciones internacionales más específicas. Bueno, en este caso vamos a comentar en esta edición la nueva versión de la Guía Nacional de la Salud que ha publicado recientemente el Ministerio de Salud y Bienestar Social por medio de la Oficina Nacional de Promoción de la Salud. Bueno, según el lema de esta guía, comer los alimentos correctos es comer sano. Y pues con este objetivo, la Oficina Nacional para la Promoción de la Salud viene publicando cada cierto tiempo una guía de alimentación diaria o una guía de nutrición para los ciudadanos. La última versión fue en el año 2011, pero entre 2011 y en este presente año de 2018, pues se han generalizado y se han llevado a cabo estudios científicos sobre los valores nutricionales y sobre la relación entre la ingesta de ciertos alimentos o los hábitos alimenticios de la población y ciertas enfermedades. Y, por tanto, las autoridades de la salud aquí en Taiwán y de la alimentación pues han decidido que era necesario hacer varias correcciones en la guía de alimentación diaria del año 2011. Pues muy bien, de hecho lo que quieren hacer es subvertir ciertas ideas tradicionales que, bueno, pues tiene la población en torno a ciertos alimentos. Además, aquí en Taiwán esto pues se junta además con la visión tradicional de ciertos alimentos muy conectada con la medicina tradicional china y pues no es difícil encontrar muchas confusiones en torno a lo que es bueno y a lo que es malo en la alimentación. En fin, por ejemplo, en la nueva guía ya no va a haber una distinción entre productos lácteos bajos en grasas, sin grasas o con grasas. Simplemente se va a hablar de productos lácteos. Y de hecho esto se debe a lo que decíamos de los estudios científicos, pues que por ejemplo desconectan la ingesta de lácteos con grasas, es decir, de lácteos enteros, como por ejemplo la leche o el queso, pues de un mayor aumento del colesterol negativo en sangre. Otro ejemplo son los estudios que muestran que los huevos no provocan tampoco un aumento del colesterol malo, por lo que
La nueva versión de la guía también recomienda comer huevos antes que carne, por ejemplo, como método para obtener proteínas de mejor calidad. Esta guía de la salud alimentaria aquí en Taiwán tiene todo el sentido, sobre todo en una sociedad de mercado pletórico como es Taiwán, en la que prácticamente todo el mundo tiene acceso a un mercado pletórico de bienes alimentarios a unos precios relativamente asequibles y bajos, y normalmente los alimentos con precios más bajos, incluidas las comidas preparadas, son precisamente los alimentos que, si no se ingieren con moderación, pues pueden afectar a la salud de los ciudadanos, y eso se traduce en un mayor presupuesto para el Ministerio de Salud y para todo el sistema de la seguridad social y de la medicina en Taiwán, con lo cual evidentemente la alimentación pues tiene de alguna manera un sentido político. Pues muy bien, de esto es de lo que vamos a hablar en el programa de hoy. Vamos a desmenuzar un poco esta nueva versión de la Guía Nacional de la Salud y escucharemos las opiniones de algunos de los expertos y autoridades que están detrás de esta nueva versión. No se vayan porque comenzamos enseguida. La Oficina Nacional para la Promoción de la Salud ha estudiado estándares alimenticios, tendencias y estudios de otros países, y también ha llevado a cabo un estudio de costumbres alimentarias de los ciudadanos taiwaneses. Con base en estos recursos, la oficina ha revisado la versión de la Guía de Alimentación Diaria que publicó en el año 2011. Uno de los puntos importantes que se reforman es el referido a raíces integrales y tubérculos que se convierten en granos enteros integrales. Aquí se recuerda a los ciudadanos que, por ejemplo, la calabaza, la patata o el maíz y el resto de especies de esta familia no son vegetales, sino cereales o tubérculos ricos en almidón. La presidenta de la Asociación Taiwanesa de la Nutrición, Wang Guoxin, lo explica así. Los vegetales son muy diferentes de los tubérculos. Normalmente solemos incluir a la calabaza y a la patata como vegetales, pero lo cierto es que estas últimas en realidad son raíces, tubérculos. De esta manera, cuando comemos calabaza o maíz, lo cierto es que debemos incluirlos entre los tubérculos. Así, las calorías y los elementos nutricionales estarán más en armonía con una alimentación equilibrada. Con respecto a las proteínas, como las carnes en general contienen más grasas, no se considera adecuado para la salud del sistema circulatorio. En este sentido, los huevos son la fuente de proteína de mejor calidad y la más sana. Por ello, en la nueva versión de la guía nutricional, se pone a los huevos por delante de las carnes en cuanto a la mejor fuente de proteína, aunque las legumbres y el pescado siguen siendo las mejores fuentes de la misma. Wang Yingwei, director de la Oficina Nacional para la Promoción de la Salud, lo explicaba así. Según los últimos estudios, la ingesta de huevos no está relacionada con el aumento del colesterol, tal y como se creía antes, sino que la conexión entre una y otra es más bien débil. El grado nutricional de los huevos es muy alto. También son excelentes para las personas mayores, pues son fáciles de deglutir. Por ello, hemos hecho estos cambios en la guía. Por su parte, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Nutricionistas de Taiwán, Qin Meiyun, señala que siempre se ha creído que los huevos provocaban un aumento del colesterol, por lo que los ciudadanos los evitaban. Pero los últimos estudios señalan que las proteínas de los huevos no están directamente relacionadas con la producción de colesterol. Las personas con buena salud pueden comer un huevo cada día. Las personas mayores pueden comer huevos cocidos o fritos para obtener proteínas, pues además son fáciles de deglutir. Wang Guoxin también dice que muchas personas creen erróneamente que comer la yema de huevo aumenta la tensión arterial, pero los estudios científicos
ya han demostrado que la grasa de los huevos no es grasa saturada y por tanto no afecta a la salud, a no ser que el colesterol y la tensión arterial de la persona ya sea alta de por sí. En este sentido, no hay por qué evitar la ingesta de huevos. Vamos a volver a escuchar a Wang Guoxin. Nuestro organismo necesita colesterol, así que en tu estado de salud, cuando comes muchos alimentos con colesterol, tu organismo producirá menos colesterol por sí mismo. Pero cuando comes poco de estos alimentos, el organismo producirá más. Esto es precisamente lo que ajustan las personas sanas. Pero si tu colesterol en sangre es alto, supone que tu sistema de ajuste de colesterol tiene problemas. Ahí es cuando debes prestar atención a tu salud. Por otra parte, también se solía creer que los lácteos o la leche baja en grasas o sin grasa, es decir, semidesnatada y desnatada, eran mejores para la salud. Pero en la nueva guía se equiparan todos los tipos de lácteos, porque, una vez más, los últimos estudios demuestran que los lácteos enteros, sin desgrasar, no afectan a la acumulación de grasas en el cuerpo, ni tampoco está asociada a riesgos de contraer enfermedades cardiovasculares. Por ello, la nueva guía ya no distingue entre lácteos con o sin grasas y de hecho recomienda todo tipo de lácteos, leche entera, yogures, queso, productos todos ellos tradicionalmente asociados a la mala salud y curiosamente asociados pues a la comida occidental, por decirlo así. Son estos productos lácteos que han sido introducidos ya en Taiwán pues en el mundo muy moderno, es decir, es una cosa de hace casi 30 años, por decirlo así. Pues muy bien, vamos a escuchar otra vez más a Wang Guoxin tirar por tierra estas creencias. Muchos estudios han demostrado que la ingesta de productos grasos o semigrasos no está directamente relacionada con el peso o enfermedades crónicas. Esperamos que los taiwaneses beban vaso y medio o 2 vasos de leche al día. Lo importante es no solo obtener proteínas, sino también calcio. La directora de la Oficina de Salud Comunitaria perteneciente al Ministerio de Salud, Lin Liru, señala que los adultos de entre 19 y 64 años necesitan unas 2.000 calorías al día. Recomienda 3 bols al día de productos como tubérculos o gramíneas. Un 60% de la ingesta diaria debe corresponder a legumbres, pescado, huevos o carnes y la de vegetales no debe ser menor al 30%. El resto, tipo fruta y lácteos, debe ser consumido pero en cantidades significativamente más bajas, así como también los frutos secos y los aceites. Sin embargo, los estudios muestran que estas proporciones están invertidas en muchos casos en los hábitos diarios de los taiwaneses. Se pasan de proteínas y comen pocos vegetales, fruta y lácteos. Así lo explica Lin Liru. No se comen suficientes vegetales o frutas. Además, la ingesta de lácteos no suele llegar a lo recomendado. Por ejemplo, vaso y medio de leche al día. También se recomienda una ingesta diaria de frutos secos, pero no se hace. Es necesario que los ciudadanos cambien sus hábitos de alimentación. Por último, hay que decir que esta guía de alimentación diaria proporciona las recomendaciones ideales de alimentación para que los ciudadanos pues, puedan comparar sus hábitos diarios de alimentación con este ideal. La Oficina para la Promoción de la Salud recuerda a los ciudadanos que observando estas recomendaciones pues se mantendrán en niveles de salud óptimos y un peso corporal adecuado. Pues muy bien, como ven, el gobierno de Taiwán presta mucha atención a la educación alimentaria de la población y nosotros pues aportamos nuestro granito de arena haciendo un análisis de esta guía nutricional publicada en su nueva versión en 2018.
Pues muy bien, espero que les haya parecido un programa interesante e informativo sobre esta cuestión o sobre cómo se trata esta cuestión en Taiwán y, como siempre, les emplazo a que sigan escuchándonos aquí en Radio Taiwán Internacional. Hasta la próxima. Adiós. Plaza Pública. Un programa que les llevará la actualidad política y económica de Taiwán directamente a sus aparatos de radio. Debates, análisis, situación nacional e internacional, comercio, elecciones. Todas las noticias sobre el mundo político cada semana en RTI con Iker Izquierdo. Plaza Pública. Estimados oyentes de Radio Taiwán Internacional, bienvenidos a una nueva edición de Plaza Pública. Les habla, como siempre, el director del programa, Iker Izquierdo, y en esta edición vamos a seguir hablando con cuestiones que tienen que ver con la salud de los ciudadanos taiwaneses. Anteriormente, en otro programa, hemos hablado sobre la guía de la nutrición diaria que el gobierno ha publicado para la salud de los taiwaneses, para que puedan tener en cuenta ciertas directrices a la hora de alimentarse. Bueno, pues en esta ocasión, en esta edición, vamos a hablar sobre una propuesta de cambio de reglamento para el etiquetado de los vinos o licores aderezados. Un tipo de alcohol que se ha puesto muy de moda en Taiwán y que normalmente suele ser consumido preferentemente por jóvenes universitarios, por el colectivo de mujeres, es decir, por las mujeres en general, y también por ancianos. Bueno, quizás el problema de estos vinos o licores aderezados es que si miramos el etiquetado no sabemos cuáles son los componentes exactos de estos alcoholes. No sabemos los niveles de azúcar, no sabemos la cantidad de calorías que pueden tener y según varios expertos, según asociaciones que se preocupan por los consumidores y por la salud de estos, dicen que algunos de estos vinos o licores aderezados contienen niveles de azúcar equiparables a los de las bebidas carbonatadas, como pueden ser refrescos tipo Coca-Cola o lo que sea. Bien, estos niveles de azúcar, como ya se pueden imaginar, pueden suponer un peligro para la salud de los que lo consumen. Al respecto, hay varios grupos cívicos que piden al gobierno que efectivamente estudie los reglamentos de otros países para reformar las regulaciones pertinentes al etiquetado de este tipo de licores y vinos, o al menos que se informe pormenorizadamente al consumidor en las etiquetas sobre lo que están bebiendo realmente. Pues muy bien, de esta problemática es de la que vamos a hablar hoy, de la popularidad de estos alcoholes y de este problema. No se vayan porque comenzamos enseguida. El licor aderezado es dulce, agradable y oloroso. Es muy fácil de comprar en cualquier supermercado, licorería o grandes superficies. Los estudiantes universitarios, las mujeres y los más mayores lo beben con fruición. Además, el licor aderezado suele ser publicitado utilizando imágenes de frutas frescas y apetitosas o haciendo hincapié en el añadido de zumos de frutas, con lo que se hace creer al consumidor que están adquiriendo un producto sano y bajo en calorías, con efectos benéficos o al menos neutros para la salud. Pero lo cierto es que el vino aderezado contiene niveles de azúcar y calorías que sorprenden al conocerlo. Su sabor atractivo puede convertirse en un problema para la salud. Según un estudio que ha llevado a cabo durante 2 años la Fundación John Tong, más del 70% del licor aderezado que se vende en el mercado no especifica por completo sus componentes en las etiquetas, es decir,
El consumidor no sabe el número de calorías, la cantidad de azúcar o de aditivos que se dispone a beber. En general, las calorías estimadas de los niveles de alcohol en las bebidas alcohólicas están subestimadas. Podría haber una diferencia de hasta 200 calorías. Una botella de licor aderezado podría contener hasta más de 7 terrones de azúcar. Así, se sobrepasa muy fácilmente los niveles de azúcar y calorías que pueden suponer un peligro para la salud. La investigadora del Centro de Nutrición de la Fundación John Tong, Pan Jilong, pide al gobierno que preste atención al problema de la falta de información sobre los contenidos de estos licores. Vamos a escuchar a Pan. En general, 100 mililitros de licor aderezado contienen 9 gramos de azúcar. Si vemos la cantidad normal del mercado en recipientes de 330 mililitros, uno de estos recipientes podría contener hasta 7 terrones de azúcar. Pero no se proporciona esta información en la etiqueta, por lo que el consumidor no puede saber que está a punto de beber un montón de azúcar. En el ámbito internacional hay muchos países que ya han puesto en marcha un etiquetado obligatorio para el alcohol que especifique todos sus componentes. La Oficina de Alimentos y Drogas de Estados Unidos especifica que los alcoholes hechos de frutas que no sean uva y con un grado de alcohol menor del 7% deberán llevar una etiqueta de información nutricional. En Japón, estas etiquetas son habituales en sus productos correspondientes, pero en Taiwán no ocurre lo mismo. Incluso con el licor aderezado de importación, que incluye una etiqueta con estos requisitos, una vez entra en Taiwán no es traducida por completo. La directora del Centro de Nutrición y Alimentación de la Fundación John Tong, Xu Huiyu, opina que no es tan difícil poner una etiqueta en la que se especifiquen los ingredientes por porcentaje y las calorías. Taiwán debería garantizar el derecho de los consumidores a saber lo que están bebiendo por medio de las pertinentes reformas en las regulaciones que correspondan. Vamos a escuchar las palabras de Xu Huiyu. En el extranjero ya se está etiquetando así. Nosotros esperamos poder seguir esta tendencia de especificar los componentes. Nuestra ley de gestión alimentaria es bastante estricta y nuestro alcohol está considerado como alimento, pero no se gestiona como tal, sino que se subincluye en el Reglamento de Gestión de Tabaco y Alcohol. Me atrevo a decir que este reglamento está pensado para la recaudación de impuestos y, por tanto, su espíritu es diferente al que informa al Reglamento de Gestión Alimentaria. Así, nuestras autoridades deben pensarlo bien. Esperamos que las cosas cambien rápidamente y se tenga en cuenta al consumidor. La legisladora del Partido Democrático Progresista, Huang Xiaofang, opina que la honestidad en el etiquetado revela la actitud y responsabilidad de un empresario acerca de la calidad y la venta de su producto. Huang propone reformar el Reglamento de Gestión de Tabaco y Alcohol y, según su contraparte de la gestión de alimentos, obligar a especificar los componentes y calorías en las etiquetas, sobre todo en las de los licores aderezados. Componentes, aditivos, calorías, azúcar y otros componentes. Además, Huang también pide a la empresa pública de tabaco y alcohol de Taiwán que sea la primera en adoptar esta práctica. En este sentido, el gerente de la sección de cervezas de la empresa pública de tabaco y alcohol de Taiwán, Wu Huihuang, dice estar dispuesto a cumplir con cualquier modificación del reglamento que sea necesaria, incluyendo un etiquetado más prolijo. Por su parte, la directora de la Oficina Nacional del Tesoro, perteneciente al Ministerio de Finanzas, Yuan Xujie, opina que actualmente, a pesar de que la ley no obliga a pegar estas etiquetas en el alcohol, no obstante, estarían muy contentos de que los empresarios taiwaneses
pidan ellos mismos esta regulación, tal como lo hicieron los empresarios japoneses, los cuales también pidieron la obligatoriedad de revelar esta información y de mejorar la regulación. De hecho, lo empezaron a hacer ellos mismos. Vamos a escuchar a Yuan Xujie. Lo cierto es que en el extranjero no hay una regulación explícita que obligue a este etiquetado, pero en Japón y el resto de países los empresarios lo tienen como una regulación propia. Esperamos que esto ocurra también aquí. También entendemos que los legisladores hayan propuesto un cambio de reglamento. Nosotros estamos dispuestos a seguir cualquier resultado que salga de la revisión del reglamento. Avisaremos a todos los empresarios de que deberán etiquetar de esta manera para estar a la altura del resto del mundo. Una amplia gama de productos alcohólicos que están disponibles en el mercado deberían incluir esta información nutricional, sobre todo la información referente a aditivos, azúcar y calorías. El consumidor debería poder incluir esta información entre los factores de elección de productos, además de su sabor y su graduación alcohólica por razones de salud. Recordábamos que en un programa anterior, en otro programa, hablábamos sobre la guía nutricional que había publicado el gobierno recientemente y efectivamente, claro, todos estos factores hay que tenerlos en cuenta a la hora de escoger los productos que se van a consumir. Si se quiere realmente seguir las recomendaciones dietéticas que postula el gobierno, pues lo mínimo es tener la información de los productos que se van a consumir. Estos alcoholes, en principio, como todo el mundo sabe, pues son lo menos indicado para, por ejemplo, perder peso. Pero evidentemente hay alcoholes pues más sanos que otro o menos dañinos que otros. Si un tipo de alcohol o de licor encima pues lleva muchísimo azúcar, pues evidentemente será mucho peor que otro que no lleve azúcares. En fin, que veremos si finalmente pues se pasa esta regulación, si se obliga a especificar los componentes de los vinos aderezados en las etiquetas y todo ello redundará en la mejora de la salud de los taiwaneses. En fin, hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Espero que, como siempre, les haya parecido informativo sobre una cuestión importante en la salud de Taiwán y, como siempre, les emplazo a que sigan escuchando el resto de la programación de Radio Taiwán Internacional y les espero en la próxima edición de Plaza Pública. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!